los retos de la cadena de proveedores en México hacia la electromovilidad. Alexander Fishing, presidente de Bosch en México, un aplauso por favor. Gracias. Ya, buenos días a todos. Hace un poco frío, creo que los temas son más calientes para estar interesado y seguir mi presentación. Soy Alexander Fishing, el presidente de Robert Bosch en México. Estoy aquí desde hace 5 años y me formé 10 años en Asia, en Japón y en China. Por eso es por mí muy interesante ver el desarrollo de México, que ahora está siguiendo el desarrollo que tuvo China hace 20 años. Si vemos aquí, ya he mencionado en la introducción, el motto de Bosch es Invented for Life, innovación para tu vida. Y es muy importante siempre tener el beneficio del usuario en mente, porque especialmente en electromovilidad tenemos que ver que todavía hay muchas dudas de los usuarios. Por ejemplo, yo tengo un coche eléctrico de BMW y mi chofer estuvo en pánico cuando ha anunciado vamos a tener un coche eléctrico. Por el miedo del rango y cómo hacerlo, es una barrera al primero acostumbrarte y tener confianza que tu coche puede manejar y sin interrupciones. Y tenemos tomar esas dudas en serio porque al fin cada usuario toma la decisión: voy a comprar un coche eléctrico o voy a comprar un coche combustible. Si vamos adelante, ¿dónde estamos en México? Bosch está en México desde hace 70 años, bastante tiempo, y tenemos 16 sitios. 11 plantas, 7 plantas de automotriz y 4 plantas en los sectores de electrodomésticos. En Monterrey, Nuevo León, tenemos 2 nuevas plantas de BSH, son electrodomésticos, en concreto refrigeradores, y de Johnson Controls, quienes producen aire acondicionados. Y en el área de Querétaro también de Rexroth de industrial. Y creo en ese contexto es muy importante, desde el inicio en México tratamos la formación dual como requisito para la manufactura. Tenemos en las plantas muchos operadores sin cualificación profesional o técnico, y creemos en la industria alemana que una educación técnica es un requerimiento básico para estar exitoso en el futuro. Si vemos, hoy hablamos sobre movilidad. De hecho, Bosch tiene 4 sectores de negocio. El más grande es movilidad. Como mencioné también Industrial Technology, algo cerca de Siemens, automatización de plantas, hidráulica para construcción, etc. Como hemos mostrado en enero en Las Vegas en el Consumer Electronics Show, también nuestros productos domésticos son muy importantes, y una cocina inteligente está usando inteligencia artificial y todas las aplicaciones relevantes. Y el interesante es, si voy a, por los menos, pero por el último, edificios y energía, un smart home es una parte integral de la electromovilidad, porque podría conectar mi
casa con el coche, podría cargar el coche en la casa, pero podría hacer un cargador reverso que el coche está cargando la casa cuando la energía es muy cara. So, tenemos que pensar en un ambiente holístico de electromovilidad que no solo es restringido al coche como tal, es la infraestructura de energía, es tu casa y la conectividad de ellos. ¿Qué es el propósito de Bosch? De una manera, movilidad tiene que estar más inteligente, más seguridad y más sostenibilidad. Y creo no son objetivos contradictorios, tienen sinergia. ¿Y cómo lo hacemos? Y electromovilidad no solo es coches. Probablemente saben que Bosch hace también bicicletas eléctricas. Yo visité en el fin de semana Baja California y trabajamos con la gobernadora en un proyecto para los resorts de introducir bicicletas eléctricas que te ayudan en montañas, todavía son deportivas, pero también es una parte de la electromovilidad. Y si empiezas con una bicicleta eléctrica, tú eres motivado a extenderlo también hacia tu coche. Y electromovilidad es muy inclusivo, tenemos que pensar en el portafolio que al primero necesitas una solución sistémica, necesitas software, servicios y muchas veces el tren automotriz es conectado con conducción automatizada. Creo electromovilidad y conducción automatizada son directamente conectados y no vamos a ver nuevos coches como empezó Tesla, coches eléctricos sin conducción automatizada. Si vemos adelante, como he dicho, la transición es un poco atrasada. Tesla ha empezado con conducción automatizada, pero ahora la mayoría de los armadores siguen en el nivel 2. Y si los especialistas saben que hay 5 niveles de automatización, pero la mayoría todavía es en 2 plus y algunos armadores han atrasado el nivel 3. Si voy a progresar. ¿Y qué va a estar la movilidad del futuro? Como he dicho, seguro, sustentable y también exciting. También tiene que hacer un placer conducir en un coche y que vemos mucho en China que los usuarios no son interesados en el tren automotriz como en el pasado. Ellos son interesados en la conectividad, en la comunicación, en el entretenimiento, como el coche no como una manera de movilidad, pero también una parte de tu vida y tenemos que incluir esos requerimientos en nuestros coches. Por eso Gabriel también estuvo conmigo en Las Vegas, en AINA. Tenemos más y más productores de televisores que ahora quieren entrar en el sector automotriz. Y es bueno porque ellos tienen tecnologías para los cockpits que sirven, pero tenemos que pensar más amplio sobre el red de proveedores. No solo son los clásicos, pero en el mismo tiempo significa los proveedores clásicos tienen que cambiarse.
Si haces que haces siempre, tienes un reto. Y el reto es, si avanzamos, es muy grande, no se mueve. Aquí quiero mostrar un ejemplo muy claro. Si vemos a la izquierda es un motor eléctrico de BMW, de turbo, de alto rendimiento, tiene más que 1000 partes y para Bosch estuvo un sueño porque pudimos aplicar toda nuestra tecnología, especialmente en motores diésel. Tenemos una presión de 3000 bar que requiere una tecnología muy alta de manufactura. Y si ahora vemos a la derecha, el motor de Tesla es más simple, tiene solo 10% de las partes, pero es en el mismo tiempo también muy poderoso. ¿Y qué significa? Significa que el valor agregado en los proveedores se reduce a 10%. 10 personas fabrican o trabajaron en el pasado para un coche combustible, solo tenemos uno de valor agregado en un coche eléctrico. Con eso tenemos que pensar qué hacer con esos operadores en el futuro, reentrenar y reeducarlos, y esa transición es un reto increíble y ahora tenemos un poco suerte que es atrasado, pero todavía va a venir al fin del día. Y electromovilidad, siempre hablamos muy tenso sobre coches, pero como he dicho, los two-wheelers, bicicletas, motocicletas, e-scooters son una parte inicial. Y en mi tiempo en Shanghai han introducido y han prohibido de un día al otro motocicletas combustibles. Estuvo una contribución grande al ambiente, menos emisiones, y creo tenemos que tener también en México, tenemos muchos motocicletas de bajo rendimiento y es muy fácil hacer una transición a bicicletas o motocicletas eléctricas, cuales no son más caros que combustibles. Coches ligeros, es claro, pero no olvidamos la electromovilidad de camiones comerciales, porque aquí la mayoría todavía sigue con diésel, y diésel combustible es muy eficiente, tienen distancias largas y no quieren aportar tener una batería súper pesada. Y tenemos que pensar a todas aplicaciones y tener soluciones. Y por supuesto, tenemos soluciones. ¿No avanza? Aquí. Sí, que dice Toyota, BMW y también Bosch, estamos abiertos para todas las tecnologías. La tecnología de diésel o gasolina todavía sigue. Si vemos especialmente en el momento 75%, 3/4 de los coches tienen motores combustibles. Y con eso esa tecnología todavía es importante. En la mitad tenemos más híbridos o mild hybrids y plug-in hybrids, y eso es una tendencia, una tecnología de transición que vemos ahora más fuerte. Battery electric vehicles es claro, pero no olvidamos fuel cell. Hay células de combustión que podrían tener una aplicación relevante en camiones,
Ya tenemos muchos proyectos en China para camiones. Desafortunadamente nuestros clientes en Estados Unidos ahora son bancarrotas, como Nikola o Rivian ha reducido mucho sus volúmenes. Todavía vemos potencial en células combustibles en el área de camiones. Y si vemos los números, Gabriel de INA ya ha mostrado un poco, tenemos que pensar sobre regiones. No tenemos un mundo homogéneo en el momento. Tenemos Norteamérica, tenemos Europa y tenemos China. Y si vemos en la mitad Europa, ahora la parte verde con coches eléctricos parece en el pronóstico más grande, es el pronóstico de 2030. ¿Pero por qué? Porque hay subsidios y hay una legislativa en Europa que está esforzando la transición. Ahora están en discusión de cambiar o prolongar esa transición. Si vemos en China, tenemos una mezcla que electromovilidad va a seguir con 40% porque China es súper grande y en las áreas rurales no es tan fácil, pero la ventaja de China es que hay coches eléctricos súper baratos y Olinia es un proyecto aquí que sirve también mucho empezar no con un Tesla de $100,000, empezamos con un coche eléctrico de 10,000, es la movilidad urbana y sirve para los usuarios. Y vemos también en Estados Unidos que la participación de electromovilidad es la más baja y con la legislación y el gobierno actual en Estados Unidos la tendencia es abajo y combustibles con distancias largas y legislación más fácil, menos estricta en Estados Unidos. Vemos una tendencia más a híbridos y los armadores se adaptan. Toyota, también General Motors, todos han cambiado su portafolio y sus planes del futuro y han reducido significativamente 100% coches eléctricos, pero más híbridos. Y es importante para la industria de proveedores adaptarnos a eso. Y quiero al fin hablar sobre los requerimientos a la cadena de proveedores, porque, como dije, el reto, valor agregado de 10:1, es una reducción grande, pero tenemos más software, tenemos más conducción automatizado. Hay cosas que hacer, pero son menos cosas mecánicas, son más cosas de software. Y si vemos ahora, Gabriel de INA ha hablado sobre las potenciales de proveedores. Si vemos nuestra plataforma de compras, tenemos la mayoría de nuestros proveedores ya en México, pero el problema es la competitividad. En el momento, los precios de proveedores chinos son tan significativamente más baratos que de México, y si hablamos de una diferencia de 50%, a pesar de aranceles, todavía son más baratos. Es el reto a México avanzar con mejoras de costos y, por supuesto, como también Ina ha dicho,
La revisión de TMEC es existencial para el bloque de Norteamérica y en todos casos tenemos que extender nuestra base y plataforma de proveedores aquí en Norteamérica y especialmente en México. Por eso ese evento es muy padre para alcanzarlo. Y voy a progresar. Ok. Y ahora como alemán quiero hablar un poco derecho. Tenemos 4 barreras ahora en México para desarrollar el red de proveedores. Necesitamos una estrategia nacional más clara. La estrategia de transición hacia electromovilidad desde nuestro punto de vista no es muy clara y tenemos un ecosistema muy fragmentado y también los políticos tienen que pensar cómo esforzar y apoyar a este desarrollo. Tenemos fallas y faltas de infraestructura. Claramente necesitamos una infraestructura de cargadores en todo el país y todavía no existe y también tiene que estar estable. Tenemos falta y escasez de materiales críticos, materias raras, por ejemplo, y como he mencionado mi colega anterior, todavía no tenemos una industria de semiconductores. Y eso sería una inversión súper grande, por eso aprovecho la propuesta a empezar en pasos pequeños para entrar en ese mundo de semiconductores que es muy retador y exige inversiones muy grandes. Por ejemplo, Bosch ahora está invirtiendo en una planta de semiconductores en California, en Roseville, como he dicho, son más que $1.000 millones, pero podría imaginarme tener un apoyo de México en el front-end o back-end, que significa que es el asemblaje de semiconductores, no desde 0 a 100, pero un parte de asemblaje y algunos pasos de la cadena de valor. Y por el último, pero no menos, aquí en México dependemos mucho del mercado de Estados Unidos. Si vemos como ha dicho Gabriel, 15 millones de coches en Estados Unidos y 1.5 millones en México. Pero producimos 4 millones de coches por año en México. Tenemos que adaptarnos a los requerimientos de los clientes en Estados Unidos y ojalá que sí en el ramo de TMEC que va a continuar. Con eso siempre soy optimista, pero me gusta mucho esta broma que es un optimista. Un optimista es un realista mal informado, es muy importante saber estas barreras y trabajar en eso y no solo tener un sueño, vamos a tener plantas de semiconductores, de coches eléctricos, sin resolver estas barreras. No va a pasar, pero si entendemos las barreras, también podemos resolver las cosas y crecer juntos aquí en México. Con eso, gracias a todos y a todas.